Buenas noches, mi nombre es Cristian Alberto López Martínez y con mis compañeros Johnny Clavijo, Jason y Alejandro vamos a presentar el resumen ejecutivo del libro de Trayectorias, Prosperidad y Reducción de la Pobreza en el Territorio Colombiano. Aquí podemos ver el índice de contenidos, en el cual ahí está todo lo que se va a ver en la presentación. Y empezamos con el capítulo número 1, que es la introducción. Este capítulo introduce el problema estructural de la desigualdad en Colombia, destacando que el país tiene uno de los coeficientes de Gini más altos de América Latina, 0,548 en 2022. Se explica cómo esta desigualdad se refleja no solo en los ingresos, sino también en las oportunidades de vida. El lugar de nacimiento, la etnia, el género del estatus migratorio influyen fuertemente en las posibilidades de una persona de prosperar. También se plantea un enfoque basado en activos para analizar la pobreza y la desigualdad. Los activos se dividen en 5 tipos: capital humano, educación y salud; físico, infraestructura; financiero, acceso a crédito; social, redes y participación; y natural, acceso a recursos ambientales. La acumulación y uso de estos activos determina la capacidad de los hogares para generar ingresos. Además, también se establece que las políticas deben enfocarse en cerrar las brechas de oportunidad en regiones y grupos poblacionales. Esto no solo es justo, sino que también es eficiente desde el punto de vista económico, ya que una gran parte de la fuerza laboral futura vive en regiones pobres. No invertir en estas regiones es una pérdida de potencial de crecimiento. Vamos con el capítulo 2, una tendencia de la pobreza a la baja pero desigual. Colombia logró reducir la pobreza significativamente entre 2002 y 2019, pasando de casi el 50% al 28,2%. Esto se debió a un crecimiento económico constante, aunque moderado, y a programas de transferencias públicas. No obstante, la pandemia de COVID-19 interrumpió este progreso. En 2020, la pobreza total aumentó de 6,8 puntos y la pobreza extrema 5,5 puntos, revirtiendo una década de avances. Desde 2021 ha habido una recuperación, pero la pobreza sigue siendo elevada y desigual. Existen grandes brechas entre zonas rurales y urbanas, y entre regiones. Por ejemplo, 7 departamentos que concentran más de la mitad de la población pobre del país. Además, las tasas de pobreza son más altas entre indígenas, afrodescendientes, mujeres y migrantes. El capítulo también destaca que las brechas territoriales no se han cerrado y en algunos casos se han ampliado. Municipios que ya eran pobres en 2008 han mostrado una reducción más lenta de la pobreza comparados con otros, o sea, evidenciando una divergencia territorial. El legado colonial, la baja conectividad y la presencia del Estado han perpetuado esta desigualdad. Capítulo 3. Aumentar la equidad en el proceso a los activos, un catalizador para la movilidad social. Este capítulo se centra en cómo el acceso desigual a activos clave limita las oportunidades, digamos, de las personas en regiones más pobres o pertenecientes a grupos vulnerables se enfrentan desventajas acumuladas. Peores escuelas, servicios de salud deficientes, falta de acceso a crédito, inseguridad jurídica sobre la tierra, entre otros. Se presentan datos sobre la pobreza de aprendizaje. Niños que no pueden leer un texto simple a los 10 años, que alcanza el 100% de algunos municipios. También se evidencia altas tasas de mortalidad infantil evitable y deficiencias en infraestructura básica. Además se introduce el índice de discontinuidad estatal, una herramienta para medir las disparidades en la presencia del Estado en el territorio. Departamentos históricamente excluidos como Guainía, Vaupés, Chocó y La Guajira, que presentan una cobertura estatal desigual y limitada. El capítulo también explica cómo estas brechas afectan la movilidad social intergeneracional en Colombia. Más del 30% de los ingresos laborales están determinados por las circunstancias del nacimiento, como el origen socioeconómico y el lugar de residencia. En departamentos como Vaupés o Guainía, un niño pobre tiene muy pocas posibilidades de mejorar su situación educativa frente a la de sus padres, lo que perpetúa en la pobreza. Capítulo 4. Impulsar dinámicas que reduzcan las brechas espaciales. Este capítulo aborda como factores como la migración interna, el acceso a ciudades y también la conectividad.
afectan en el desarrollo regional, aunque, aunque las ciudades suelen ofrecer más servicios, no siempre garantizan ingresos más altos. Muchas personas se desplazan no por oportunidad económica, sino por necesidad, conflicto armado y pobreza extrema. El desplazamiento forzado ha generado importantes flujos migratorios hacia zonas urbanas, lo que ha sobrecargado los servicios públicos y generado nuevos focos de pobreza urbana. Además, las distancias geográficas siguen siendo una barrera significativa. Un 21% de los municipios del país se consideran aislados, lo que dificulta el acceso a educación, salud, mercados y empleo. Esta situación se agrava con el cambio climático, ya que fenómenos como inundaciones o deslizamientos de tierra aumentan los tiempos de viaje en zonas vulnerables. Las tecnologías digitales como el Internet y el teletrabajo representan una oportunidad para su acceso también, pero también es desigual. O sea, Colombia tiene un alto número de trabajadores que podrían teletrabajar, pero carecen de conexión a Internet en casa. Capítulo 5. Trazando la trayectoria en una agenda de políticas. Este capítulo final, en comillas, propone una agenda política para reducir la pobreza y cerrar las brechas estructurales en torno a dos pilares importantes, que es la política 1, la inversión y el acceso a activos productivos, o sea, educación y salud, que es mejorar la cobertura en zonas rurales y incentivos para médicos y maestros en regiones aisladas. También programas como Todos Aprender y Hospital Padrino. También tenemos la tierra y vivienda, implementar el catastro de multipropósito, facilitar los títulos de propiedad, mejorar programas de vivienda social. También capital natural y sostenibilidad, promover programas como pagos por servicios ambientales, turismo ecológico y conservación. También tenemos conectividad física y digital, mejorar vías terciarias y acceso a Internet, especialmente en municipios pequeños y periurbanos. Focalización en grupos vulnerables, diseñar políticas con enfoque diferencial étnico-territorial de género. Y también tenemos el segundo pilar, que es la mejora es política 2, mejora del marco institucional. Coordinación multinivel, crear mecanismos formales para alinear las políticas entre municipios, departamentos y el gobierno central. Capacidad institucional, fortalecer la gestión local, aumentar la recaudación fiscal y la eficiencia administrativa, especialmente en zonas con menor capacidad estatal. Enfoque territorial diferenciado, o sea, promover los clubes de desarrollo y agrupar municipios con características similares para mejorar la planificación y eficiencia en entrega de servicios. Y aquí vamos con el resumen, resumen ejecutivo, por así decirlo. Y entonces vamos con la primero, que es una visión general de la pobreza en Colombia. Colombia ha logrado avances importantes en la reducción de la pobreza en las últimas 2 décadas, gracias al crecimiento económico sostenido por programas sociales y políticas públicas. La tasa de pobreza bajó significativamente hasta 2019. Sin embargo, el país sigue enfrentando profundas desigualdades sociales y territoriales. El informe parte de una idea poderosa. El lugar donde nace una persona en Colombia determina una gran medida sus oportunidades en la vida. Pongamos esto, 2 niñas nacidas el mismo día, pero en contextos distintos. Una en una ciudad con servicios y padres educados, otra en una zona rural marginada con padres sin escolaridad, probablemente seguirán las trayectorias vitales radicalmente distintas. Estas diferencias, que se relacionan con circunstancias fuera del control individual, como el origen étnico, la región geográfica o el estatus migratorio, se traducen en desigualdad de acceso, salud, educación, servicios públicos, especial empleo formal y participación social. También digamos que adopta un enfoque basado en activos para analizar la pobreza, es decir, no solo se mide el ingreso, sino también la capacidad de los hogares para generar estos ingresos a través del acceso y uso de activos productivos. Estos activos incluyen el capital humano, la educación, salud y habilidades, el capital físico, infraestructura, vivienda y bienes materiales. Capital financiero, acceso a crédito, ahorros, servicios bancarios. Capital social, redes comunicativas y participación y cohesión social. Y capital natural, que es el acceso a sostenibilidad como la tierra o el agua, o sea, los recursos como la tierra o el agua.
Las personas y regiones con menos acceso a estos activos tienen menos capacidad de mejorar su situación económica, lo que genera el ciclo de pobreza persistente. También en Colombia tuvo avances importantes hasta 2019, pero la pandemia del COVID-19 representó un retroceso drástico. Se perdieron millones de empleos, se redujo la clase media y la pobreza aumentó significativamente. Aunque el país ha comenzado a recuperarse desde 2021, la recuperación ha sido desigual. Los datos muestran que la pobreza disminuyó con más fuerza en zonas urbanas que en rurales, y que grupos étnicos como las indígenas afrodescendientes siguen teniendo tasas de pobreza como mucho más altas que el promedio nacional. Aunque la pandemia también expuso la vulnerabilidad estructural del mercado laboral, caracterizado por la alta informalidad y bajos salarios, especialmente en las regiones más empobrecidas. También tenemos las brechas territoriales y desigualdad de oportunidades. Uno de los hallazgos centrales de esto es que las desigualdades territoriales son persistentes, profundas y estructurales. Algunas regiones como el Chocó, La Guajira, Baupés y Guainía concentran múltiples carencias, altos niveles de pobreza monetaria y multidimensional, falta de servicios básicos, educación, salud, agua potable, escasa presencia del Estado, o sea, seguridad, justicia, inversión pública, dificultades de conectividad física y digital. Esto se refleja en un fenómeno como la pobreza de aprendizaje. Lo mismo, los niños que no pueden comprender un texto simple a los 10 años, no lo pueden leer, no pueden hacer ahí nada, que alcanza el 100% en algunos municipios. Además, también se puede destacar que la desigualdad en Colombia está relacionada con la historia del conflicto armado. Muchas regiones que hoy son pobres han sido también más golpeadas por la violencia, y lo que ha debilitado sus situaciones y capacidades locales. Movilidad social y desigualdad estructural. O sea, en Colombia la movilidad social es baja, es decir, las personas que nacen condiciones de pobreza tienen muchas dificultades para mejorar su situación a largo plazo, o sea, a lo largo de su vida. Según el informe, más del 30% del ingreso laboral de una persona está determinado por condiciones de nacimiento. Es decir, como el origen socioeconómico, el género o la etnia, esta cifra es más alta del promedio global y muestra lo difícil que es romper con el ciclo de la pobreza, en particular los niños que nacen en zonas rurales o en departamentos de alta pobreza, que tienen muchos menos posibilidades de alcanzar niveles educativos superiores a los de sus padres, lo cual perpetúa la brecha de generaciones. La promesa y los límites de las ciudades. Las ciudades pueden ser centros de oportunidad, pero en Colombia no siempre logran reducir la pobreza. Muchas personas migran del campo para buscar empleos y también mejores condiciones, pero llegan a asentamientos informales con servicios precarios y altos de costos de vida. O sea, llegan buscando una mejor vida, pero aquí, o sea, literalmente en las ciudades es más caro todo, es diferente todo, digamos, que en el campo. Entonces, por así decirlo, eso es lo que los afecta más. Además, hay grandes desigualdades de conectividad. Más del 20% de los municipios del país tienen baja accesibilidad a centros económicos y servicios en caso de desastres naturales como inundaciones o deslizamientos. Estas distancias se agravan. La brecha digital también es importante. Muchas personas podrían trabajar remotamente, pero no tienen acceso a internet en casa. Bueno, ahora vamos con la conclusión final. Se presenta una visión profunda, rigurosa y territorialmente diferenciada sobre la pobreza y la desigualdad en Colombia. Si bien el país ha logrado avances importantes en la reducción de la pobreza en las últimas 2 décadas, estas mejoras han sido desigualmente distribuidas y han dejado al descubierto fracturas estructurales y persistentes entre regiones y grupos poblacionales. Uno de los principales aportes del informe es demostrar que la pobreza no se distribuye al azar. Está fuertemente influenciada por factores históricos, geográficos y sociales como la ubicación del municipio, la etnia o el género. La condición de migrante también tiene que ver. Estas circunstancias de nacimiento determinan en gran medida el acceso a la educación, salud, empleo, infraestructura y en consecuencia a una vida digna.
Pero también basado en activos permite entender que la capacidad de las personas para generar ingresos y salir de la pobreza depende directamente de los recursos a los que pueden acceder y utilizar. Sin embargo, esta acumulación y aprovechamiento de activos no ocurre de manera equitativa en el país, especialmente en zonas rurales, remotas o afectadas por el conflicto armado. También llama la atención sobre la limitada movilidad social en Colombia. O sea, el lugar donde nace una persona sigue siendo uno de los principales determinantes de su futuro. Esta baja movilidad, junto con una débil institucionalidad local, altos niveles de informalidad y escasa conectividad, impide romper con el ciclo intergeneracional de la pobreza. O sea, se mantiene ese ciclo por más que intenten salir. Eh, Frente a esta realidad, también se puede, o sea, no queda en el diagnóstico, pero propone una agenda de política pública ambiciosa pero viable, centrada en dos grandes engranajes: ampliar el acceso de los más pobres a activos productivos, o sea, educación, salud, tierra y conectividad. Y segundo, fortalecer las instituciones locales y promover una gobernanza territorial efectiva con coordinación multinivel, con un enfoque diferencial y estrategias integradas. Y por último podemos dejar que se plantea que cerrar las brechas sociales y territoriales es un reto complejo pero alcanzable. Colombia tiene el conocimiento, los datos y las experiencias exitosas que puede escalar. El desafío es traducir estas herramientas en acciones sostenidas, con visión de largo plazo, voluntad política y sobre todo un compromiso real con la equidad y la justicia territorial. Solo así podrá el país avanzar hacia un desarrollo inclusivo en el que todas las personas, sin importar dónde nacieron, tengan la oportunidad de prosperar.